Bueno, lo primero es que me parece maravilla que traigáis este debate porque tenemos que hablar mucho más de poder. Todo el rato deberíamos poner el poder sobre la mesa, ¿no? El problema es que no es una conversación para nada fácil en las organizaciones. Eh, la escritora nigeriana Chimamanda, ¿cómo es? Chimamanda Ngozi Adichie, creo que lo he dicho bien. eh, Ella dice que estos temas, ¿no? El género, el poder, son conversaciones muy difíciles. Y son conversaciones muy difíciles porque todo el mundo se resiste a hablar de ello porque lo que estás provocando es que la gente piense en cambiar el statu quo. Y pensar en cambiar el statu quo siempre es incómodo, ¿no? Para todo el mundo. Entonces, es una conversación difícil de tener dentro de las organizaciones, pero hay que tenerlas. Y luego me he acordado, escuchando a Miriam, que ha citado a Patricia Hill Collins, y entonces me ha venido a la mente una cosa que dice ella, y pensando en esto de que tenemos que hablar de poder y, y de lo difícil que es hablar de poder, y me he acordado de lo que dice Patricia Hill Collins, de que muchas veces quienes están en una posición de opresión se encuentran como en la posición o en la situación de que para ser escuchadas tienen que enmarcar lo que quieren decir, ¿no? Tienen que enmarcar sus ideas en el lenguaje que sea familiar y cómodo para el grupo dominante, porque si no, no te van a dar la voz, ¿no? No te van a escuchar, ¿no? Y es el dilema permanente de quienes están en una posición de opresión, ¿no? ¿Qué lenguaje utilizar? Cuando nos ha pasado a muchísimas mujeres y las feministas lo sabemos cuando nos dicen, ay, bueno, mujer, pero no te pongas así, ay, bueno, pero no hables de feminismo, habla más de igualdad porque así es más fácil y es más cómodo que te escuchen porque si no se bloquean y la gente como que te da la estrategia de cómo tienes que hablar, ¿no? Esto nos pasa también cuando hablamos de poder, ¿no? Entonces, me ha encantado ahí como de pronto me ha saltado lo de Patricia Hill Collins y digo, madre mía, es que cuadra totalmente qué lenguaje utilizamos para hablar de poder. Hay que hablar de poder. Entonces, yo aquí tenía como apuntadas dos ideas que me gustaría traer. Lo primero, que para hablar de poder tenemos que tener claro que no es una cosa que explicaba Foucault, que el poder está en todos sitios. El poder no es una cosa que está ahí arriba y llega alguien y lo coge y lo tiene. El poder está en todas las relaciones humanas, en todas las relaciones cotidianas, ¿no? Desde, pues eso, cuando alguien simplemente se mira quién se levanta por el agua, por la jarra del agua en la mesa, se están ahí validando o invalidando determinadas relaciones de poder. De ahí quien está claramente diciendo, a mí esto no me toca, ¿no? Está colocándose en una situación de privilegio y con poder respecto a otras. Con lo cual, en cualquier gesto está. Esto también me ha encantado este concepto que ha utilizado Miriam, ¿no? De sujetos integrados. Lo que quiere decir es que estamos integrados, integradas permanentemente en este contexto, en esta red invisible de relaciones de poder. Además, nuestra posición como sujetos integrados en esta red es variable permanentemente en la organización, dependiendo de si estoy hablando con mi compañera o mi compañero de la mesa de al lado, con mi jefa o con mi jefe, o si estoy hablando con quien está en la puerta, o si voy a recibir a quien nos financia. Se van a establecer inmediatamente una posición de valoración, cómo se nos valora dentro de la organización, cómo se nos valora en esa relación específica, y eso muchas veces contrasta con cómo se nos valora en nuestra familia, por ejemplo, si somos quien está contribuyendo mayoritariamente con la economía familiar, quien está sosteniendo el núcleo familiar o no, cómo se nos valora socialmente, cómo se nos valora personalmente en nuestra red de amistades. Entonces, todo el mundo tenemos muchas relaciones y muchas posiciones de poder diferentes. Muchas veces esas contrastan, ¿no? ¿Quién nos da autoridad y quién no? Igual en mi grupo de amigas, pues me piden un montón de opinión, me dicen, oye, tú que sabes mucho de este tema, ¿cómo ves esto? ¿Cómo ves lo otro? Y cuando voy al trabajo no se me valora todo este conocimiento que yo tengo a lo mejor sobre temas de género, pues porque no se considera el género importante y se establecen pues otras relaciones de poder y de autoridad, ¿no? Entonces, ¿cómo en la organización se maneja y se valora todo esto? Y luego lo segundo que quería traer, aparte de este concepto de
las redes, de que el poder está en todo y estamos en distintos lugares, es una manera que tenía Joe Rowland de explicar, eh, digo tenía porque se ha muerto hace poquito, que tenía de explicar el poder, ¿no? Ella hablaba que el poder es multifacético y a mí me encanta esta definición del poder, ¿no? Porque normalmente cuando hablamos de poder, todo el mundo entiende que hablamos de ese poder sobre, el poder que se ejerce, ¿no? Como la capacidad de tomar decisiones, de decidir qué es lo que se va a hacer aquí en esta organización, que es el poder sobre, ¿no? Estas cúpulas o estos espacios de toma de decisiones y que muchas veces se entiende como algo que hay que acatar. Es como una definición más clásica, ¿no? Muy basada en la dominación y muy basada en una imagen muy vertical de poder, ¿no? Pero ella decía que es importante hablar de poder desde este carácter multifacético y más allá de hablar del poder sobre, hay que hablar de otros tipos de poderes y entonces ella hablaba del poder para, que es ese poder que refleja las estrategias, por ejemplo, que desplegamos individualmente para empoderarnos, para sacar adelante decisiones o para sacar adelante acciones. También hablaba del poder con, que este es muy bonito porque transforma el carácter individual de los otros tipos de poderes en un carácter colectivo, ¿no? Que es el poder con, sería ese poder colectivo para establecer alianzas, para diseñar y pensar estrategias conjuntamente, ¿no? Cómo nos aliamos con otras feministas, por ejemplo, para subvertir el poder patriarcal, ¿no? O cómo dentro de una oficina nos aliamos, porque nosotras también utilizamos los espacios informales para decir, oye, si este tipo vuelve a callarte o vuelve a decir tal, vamos a responder el resto, vamos a tener una estrategia, o como muchas veces incluso pensamos con este poder con, cómo queremos utilizar el lenguaje, ¿no? Ahí recogiendo de Patricia Hill Collins, qué lenguaje queremos utilizar y cómo desplegamos la estrategia colectivamente, ¿no? Muchas veces para reapropiarnos de términos, por ejemplo. Bueno, este poder con, que me parece muy, muy bonito, ¿no? Esto de la colectividad del poder. Y luego, un último tipo de poder sería el poder desde. Y este también me gusta mucho porque el poder desde, para mí, yo lo veo como el lugar donde confluyen ese poder colectivo, el poder con otras, ¿no? Sola no puedo con amigas sí. La conexión individual que cada quien hace con sus propias capacidades y con sus propios poderes o con su propia autoridad. Y aquí me gusta mucho cómo lo explica Marcela Lagarde, ¿no? Cuando habla de poder y cuando habla de empoderamiento, y ella dice que el empoderamiento es un proceso individual, es decir, cada quien tiene que conectar con su poder desde una misma. Y no empoderamos a nadie, ¿no? Que es una visión como muy colonialista también, de empoderar a las mujeres. Aquí nadie empodera a las mujeres se empoderan, cada una nos empoderamos, ¿no? Saliéndonos de esa visión tan paternalista, tan colonialista. Pero a la vez Marcela Lagarde explica que con este poder de conectar, ¿no? Desde nuestras propias capacidades, nuestros propios poderes, el empoderamiento tiene esa otra dimensión que siendo un proceso individual, solo se sostiene colectivamente. Y es muy bonito, ¿no? Esta relación del poder fluido y el poder construido, ¿no? Entre muchas. Entonces, bueno, pues esta es como la definición, ¿no? Como las patitas de la definición de poder que yo quería traer, sobre todo porque normalmente en las organizaciones, cuando se analiza el poder y se hacen diagnósticos, pues ¿qué se hace? Se mira el organigrama, quién está en la junta directiva, quién en los espacios de toma de decisiones, una cosa muy basada estrictamente en la representación. Y no se analizan normalmente este tipo de poderes en las organizaciones, ¿no? No se pregunta a la gente en grupos de discusión, en entrevistas, en talleres, de manera participativa, ¿no? ¿Cómo se construye el poder? ¿Crees que tienes poder para hacer cosas en la organización? ¿Crees que se construye colectivamente un poder con tus compañeras y compañeros para transformar la organización o transformar la sociedad? Y sobre todo, cómo la cultura organizacional, y aquí ya voy hilando conceptos, cómo la cultura organizacional
sostiene colectivamente los procesos individuales de empoderamiento que cada quien hace en la organización desde su propia posición de poder, ¿no? Desde ese reconocimiento que recibe, desde esa autoridad que siente que tiene o no. Bueno, ¿cómo la organización está sosteniendo eso, ¿no? Voy a ver qué tenía apuntado, porque como me voy ahí un poco por las ramas y no me quiero ir mucho del tiempo. Vale. La parte 2 de la pregunta, ¿no? De cómo afecta todo esto a los procesos de cambio organizacional. Bueno, pues aquí es esta parte del principio de la que hablaba, ¿no? De la presencia de resistencias que configura totalmente una cultura organizacional u otra. De hecho, en un montón de estudios ya desde hace unos años se viene estudiando el tema de las resistencias al género en las organizaciones y se ha visto que es el obstáculo principal para el cambio. Entonces hay que tener muy en cuenta que dónde surgen las resistencias, ¿no? Cuando miramos nuestras organizaciones, dependiendo, surgen en el lenguaje que utilizamos, me están obligando a cambiar mi lenguaje para poder hablar del poder, surgen en propuestas específicas de igualdad, surgen cuando hablamos de modificar las estructuras más verticales, ¿dónde surgen? ¿No? ¿Cuándo surgen? Tenía aquí varios ejemplos. Zaloa, no sé si me da tiempo a poner como un par de ejemplos de resistencias. Sí, tienes como unos 4 minutitos, 5 todavía. Vale, no mucho. Venga, pues que había traído ahí como varios ejemplos como para que se vea mejor, ¿no? ¿Qué tipo de resistencias suelen salir en las organizaciones? Bueno, hay desde las más sutiles, el clásico cuando te dicen, bueno, pues esto del lenguaje, ¿no? Sí, sí, tú no te preocupes, pero plantéalo de esta otra manera, no lo metas así en la agenda porque no vaya a ser. Entonces, me resuena también lo del descafeinado que hablaba Miriam, ¿no? Se nos van descafeinando las propuestas y terminamos por ser muy poco transformadores. Y no es una resistencia directa, es un sí, 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 claro, venga, claro que sí, lo metemos en la agenda. Pero vamos a meterlo así, esto no lo digas de momento, primero esto otro, te lo venden como una estrategia. Bueno, eso son resistencias al cambio, terminan por descafeinar absolutamente todo y terminan por evitar ese abordaje político, esa mirada política sobre la cultura y se quedan en esa cosa técnica de venga, pues sí, pues hacemos esta cosita, pero ya está. Y luego están pues las resistencias más claras o más evidentes y más directas, que es directamente sabotear las iniciativas de igualdad, ridiculizar a las personas, ¿no? ¡Ay, ya está aquí la del género! ¡Ay, hija bonita, otra vez tú con lo tuyo! ¡Madre mía, qué pesadita! Hoy, cuando te hacen los chistes, que parece que lo hacen con mucho humor y que si no te ríes, ¡ay, hija, pero que eso que era una broma! Pero eso es una resistencia clarísima y que además el humor, gran concepto dentro de la cultura organizacional, ¿qué humor manejamos en la organización? El humor es un instrumento de poder que puede ser maravilloso y transformador o que puede ser radicalmente duro, ¿no? Y resistente al cambio. Entonces, ¿cómo se maneja ese poder? Todo eso, todas esas resistencias van a hacer que tengamos una cultura o tengamos otra. Y ya, para terminar, me gustaría lanzar solo como dos conceptos que no me quiero dejar en el camino, porque visibilizar los distintos tipos de poder no solamente se tiene que hacer de manera abstracta. ¿De qué tipo de poder? Hay el poder desde y el poder con, que yo sé que me pongo muy abstracta a veces. Al aterrizar esto, ¿cómo influye esto en las personas? Bueno, pues uno, que si no tenemos poder con, poder para y poder desde la organización y la organización no me sostiene mi proceso de empoderamiento, yo voy a terminar quemada como agente de cambio en la organización, no vamos a poder aprovechar las capacidades de todo el mundo de nuestra organización y estas personas que son agentes de cambio van a terminar saliendo de la organización. Y aquí vuelvo a Natalia Navarro. Ella hablaba de la llanera ella habla mucho de la llanera solitaria, ¿no? Bueno, pues esta guerrera que al final parece que se pone la transformación de género y de la cultura organizacional sobre sus hombros y lo lleva ella sola ahí, ¿no? Como si fuera este liderazgo tan masculino, ¿no? Del el que va solo y el salvador.
nos lo ponemos nosotras también y eso es un modelo de liderazgo que por supuesto quema muchísimo y no tiene en cuenta el poder el poder de que con mis amigas es mejor. Y entonces, pues estas mujeres que quieren sacar adelante procesos de cambio no pueden. Y luego el concepto de la radical templada, que es este que cuando quieres ser muy radical, pero te dicen, pero ponlo en otras palabritas, ¿no? Pero tranquilízate un poco. Y se confronta mucho mi identidad transformadora con la identidad institucional que me dicen, no vayas tan rápido, bonita, que se nos tambalea mucho el piso y no nos está gustando, ¿no? Entonces, ¿cómo identitariamente nos peleamos dentro de la organización para defender esto? Y ya,